capítulo 5. Estamos avanzando, como está ese hombre ahí. Avanzando. Bueno, pues ¿quién me acompaña a hacer una oración? Y me sienten un poco slow, que estaba en el hospital, entonces estaba en una cita y me hicieron variadas. Me van haciendo un poquito así, pero es por eso. ¿Okay? ¿Quién me acompaña en la oración? Por favor. Padre amado, Jehová, Dios Todopoderoso, Señor, venimos delante de tu presencia a exaltar tu maravilloso, único y poderoso nombre. Recibe honor y gloria en esta hora, Padre. Señor, a ti te entregamos, dador de vida por excelencia, estos estudios, Señor. Padre, junto con tu hija, la pastora Keren Molina, y cada uno de los estudiantes y todos los maestros y el pastor Juan Carlos Molina, Señor, para que seas tú añadiendo sabiduría, Padre, para que seas tú, Padre Santo, enseñándonos más cada vez, Padre, la gloria. A ti, mi Señor, te los ponemos en tus manos. Guíanos, Señor, en el nombre excelentísimo de tu unigénito Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén. 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 Ok, ahora sí, vamos a empezar. El capítulo 5, ustedes tienen su material, ¿alguno pudo leer? Yo estuve repasando ahí la historia entre Samuel y el rey David. Llegué pues hasta el 20 y pico, por ahí. No, hasta el 20 y pico de la página de acá. De la página. Sí, porque la página que el pastor pone aquí es diferente a la que yo tengo. Pero leíste mucho, sí, 20. ¿Y cuántas páginas son? Son 20, son como 40, no sé. 33, wow. Ok, y cuéntame qué te llamó la atención, qué aprendiste, qué quieres compartir con nosotros. Pues aquí vemos sobre la historia pues de David, ¿no? Empezando con David. Bendito sea el Señor, su reinado. También aquí pues involucra un poco, no habla mucho de Saúl, simplemente que aquí es donde empieza a hablar sobre el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. ¿Qué más? Vi también ahí cómo se habla de David cuando pues captura Jerusalén de los filisteos, bendito sea Dios. El pecado de David cuando lo enfrenta con el profeta Natán, y que todas estas cosas, que a pesar de que David era del agrado del corazón de Dios, pues también pues llevó sus grandes pecados, ¿no? Como fue el de Betsabé, como también fue el asesinato de su esposo, sus hijos, que no lo supo como disciplinar bien, ¿no? Y hay muchísimo, está bien interesante esto de llegué hasta allá con los Joroboam, cuando viene uno de sus hijos a tomar pues parte de ese reinado, cómo él se levanta contra Roboam, y entonces después pues llega Joroboam, y así bien interesante estos estudios que vamos ahora a iniciar a través de este capítulo número 5. Bendito sea Dios. Jugoso, ¿verdad? Bien Amén. Jugoso. Sí, Señor. Ya estamos entrando realmente ya más en materia de lo que es el Antiguo Testamento. Vimos ya desde el principio vimos los primeros comienzos, pero ahora ya estamos más adentro. Muchas gracias, Zuleika. ¿Alguien más que haya estudiado el año pasado o que le llamó la atención, que quiera compartir con sus compañeros? Recordemos también que David quería construirle el templo a
a Dios y Dios le dejó saber con Natán que no era él, sino iba a ser su hijo Salomón. Ahí vemos también la historia de Salomón, cómo a pesar de todas sus, que obedeció, que fue obediente hasta cierto tiempo, hasta que empezó a hacer lo que Jehová le había advertido que no hiciera. Bendito Dios. Y como un rey tan sabio y con tantas cosas que Jehová le otorgó a este rey, ¿cómo fue su final? Inició, como digo yo, con trompetas, pompos y todas esas canciones, pero terminó de una manera bien Zuleika, tú que mencionaste la construcción del templo, ¿tú sabes por qué? Bueno, ahí en la lectura se leíste y también algunos ya lo han escuchado en algunas prédicas. ¿Por qué Dios no permitió que sea el rey David que le edificara templo? Porque él ya tenía un perfil sangriento, él era guerrero, entonces ya él tenía mucha sangre derramada. A ser un rey guerrero, pues ya él había derramado mucha sangre. ¿Alguien más? Sí. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien, buen trabajo, Zuleika. Pues entonces vamos a empezar desde el principio. Bueno, hay más parte de lo que tú mencionaste, pero de cada cosa, de lo que ustedes leyeron, los que no tuvieron tiempo de leer, lean esta semana. Recuerden que tuvieron la semana pasada, más esta semana, para prepararse para el examen. Lo importante aquí no es tanto sacar una buena nota en el examen, lo importante aquí es más bien aprender y saber todo lo que estamos repasando y lo que ya ustedes tienen, que el pastor le ha mandado el material y todas estas cosas. Entonces, hermana María, ¿usted tiene el papel? ¿Los papeles los imprimió o los tiene en el teléfono? Amén, pastora, sí, lo tengo. Lo tiene impreso. Bueno, pues vamos a empezar ahí con el capítulo 5.1. Déjenme ver el número porque aquí es diferente. Vamos a empezar por ahí, por favor, la página número 1. Ajá, por favor. Amén. Junto con 2 de Samuel, los libros de Reyes y Crónicas resaltan 3 fases en la historia de Israel: el reino unido, el reino dividido y el reino subsistente. A pesar de la hostilidad ocasional, la nación permanecía unida bajo el gobierno en el periodo de guerra de David y el liderazgo pacífico de Salomón. Sin embargo, poco después de la muerte de Salomón, las tribus se separaron en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ok, hasta ahí. Ya. Entonces ahí vemos cómo se separaron estas 2 tribus, ¿verdad? ¿Cuáles eran? El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Ok, entonces vamos con Elsa, vamos a la otra, 5.1, el reino de David. Y ahí vamos a analizar los éxitos políticos, espirituales y militares del reino de David. Eso está... página 3. No. Sí, página 3. Ya. Empieza. Ajá, dígame cómo empieza. Empieza en la página 2 al final. En el capítulo anterior aprendimos que está abajo de la página 2. En el capítulo anterior aprendimos que 1 y 2 de Samuel eran un solo libro en las escrituras hebreas y que el autor de los libros es desconocido, mientras que 1 de Samuel cubre aproximadamente 100 años después, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Ok, eso está claro, ¿verdad? Está bien, la fecha déjala para cuando ustedes estén ya leyendo. Desde ahí vimos lo que cubre 1 de Samuel. Vamos entonces al bosquejo, el reinado de David. El reinado de David, a quien muchos consideran como el más grande de los reyes de Israel, se describe en 2 de Samuel y 1 de Crónicas, proporcionando muchos detalles del reinado de David.
Segunda de Samuel es el único libro que nos cuenta del pecado y la rebelión en la familia de David. Entre tanto, Primera de Crónicas da una lista de los antepasados de las 12 tribus y muestra que David empezó una dinastía en Israel. Da énfasis a David como un líder en la política y la religión y registra su obra, la preparación de la construcción del templo. Ok, o sea que David sí tenía muchos éxitos, ¿verdad? Ahí lo tienen claramente, los éxitos de David en la política, en la religión y su obra en la preparación del templo. Ok, vamos ahora con el hermano Junior. Vamos, Junior, al reino de David, segundo de Samuel. A ver qué página es. 9. Gracias, Zuleika. Página 9. Si yo le preguntara cuáles fueron algunos de los éxitos de David, ya lo tienen claro, ¿verdad? Amén. Llevamos Junior. El reino de David, segundo de Samuel 1:10, Primera de Crónica 1:19, ¿verdad? Después de la muerte de Saúl, el comandante de su ejército, Amné, ayudó a colocar. ¿No se oye? Sí, se escucha. Ok. A coronar al hijo de Saúl, Is-Bosé, como rey de Israel, debido a que los eruditos discrepan sobre los factores de tiempos en el reinado de Is-Bosé y otros aspectos no enfocaremos en el reino de David. David vivía. Ok. Vamos a hablar del éxito político de David. Vamos a ver cuáles eran algunos de esos éxitos políticos. Como el nuevo rey, en el párrafo después, como el nuevo rey, David buscó una nueva ciudad que estuviera ubicada de manera más central y políticamente neutral. De este modo puso su vista en Jerusalén. ¿Lo vieron? Amén. Okay. ¿Siguen? En Jerusalén, dice aquí, los jebuseos que controlaban Jerusalén eran cananeos que Israel nunca había expulsado. También Jerusalén estaba ubicada en los altos de una colina y rodeada de muros altos y sólidos. Los muy bien, gracias. Bien, altos y sólidos, punto y seguido, hago un espacio, respiro y sigo. Entonces vamos a mientras David organizaba la nación, Zuleika, más para abajo. Está en el segundo párrafo, donde estaba leyendo Junior. Mientras David organizaba la nación, ese quedan los jebuseos, ¿no? No lo tiene, está bien. Elsa, sigue. Mientras David organizaba la nación de Jerusalén, la ciudad se convirtió en el lugar de mando para todo Israel. Los hombres fieles que ayudaban a David cuando Saúl intentó matarlo se convirtieron en líderes del nuevo reino. Después, con materiales de Tiro, David construyó un palacio para sí mismo en Jerusalén. Segunda de Samuel 5. Ok, gracias, Elsa. María, pues ahí vamos a entrar en la parte, en el éxito espiritual de David, y aquí explica lo que dijo Zuleika, que por qué Dios no le permitió al rey David edificar el templo. Esta parte ya ustedes la saben, Zuleika se la compartió cuando ella pudo leer, pero ustedes van a buscar y van también a leer, no se queden ahí. Entonces vamos a la parte del éxito militar de David. Ven, en cada párrafo habla del éxito político, después el éxito espiritual, ahora el éxito militar. María, ¿lo ves? El éxito militar de David. Voy a ir leyendo hasta que tú me alcances. Israel se convirtió en una nación principal del creciente fértil en el 10º siglo antes de Cristo.
¿Lo viste? Pastora, ¿dónde que está? ¿En cuál es la página? Aquí nada Ustedes más. por eso tienen que seguirnos, irnos siguiendo. Cuando alguien está leyendo, ustedes tienen que ir y ir bajando. Está después del éxito espiritual de David, está en negrita. Sí, después del Entonces, éxito espiritual no hay. ¿no? El pecado de David, el que viene. Aleluya. No, mi amor, Vamos. está, yo lo tengo en la página. La página 9. El éxito espiritual de David, segunda de Samuel 6. Ok. Esa, pastora. Espiritual sí, pero ella estaba hablando del otro. El militar está en la Del página 9 éxito al final. militar. Página O la 9 9. al final. 9 al final. Ok. Israel se Sí, convirtió en una nación principal del creciente fértil. En el 14, está en el 14, en el último del 14, el éxito militar Oh, de David. es que están las páginas están. Sí, en el 14 que sí. A mí, el mío está el 14. Sí, en el 14 también, sí, en el mío. El éxito militar de David. No oigo. Como comenzamos 7 minutos después, Ok, me va a dar 7 minutos. Ok. Voy a leer ahí, pastora. El éxito militar de David. Ujú. Israel se convirtió en una nación principal del creciente fértil en el 10º siglo antes de Cristo, tanto bajo el reinado de David como en el reinado de Salomón. El reino se extendía desde el borde del sur del desierto de Negev al río Éufrates de Mesopotamia. Aunque los filisteos... David mejoró, salta ese párrafo. David, y parte al próximo. David mejoró enormemente la fuerza militar de Israel. David se... No, ¿dónde que está este? O sea, cuando es un párrafo, es un En el pedacito. 16. David mejoró enormemente la fuerza militar de Israel. Aquí se David van a poner liberó- ustedes rápido. Esa vista Ay, se le va a pastor. poner. Esa vista se le va a poner así. Que en la universidad es así, uno pa, 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 pa. Entonces esto lo va a No, agilizar es que ya eso estaba en la otra página, pastora. Ya, entonces Ok. cuando yo te digo el salta al otro párrafo, ya tú no tienes que buscar para arriba, sino para Ah, abajo. ok. Para la próxima página, ok. Ya, ok. Elsa, dime, David Ah, mejoró. ok. David mejoró enormemente la fuerza militar de Israel. David liberó a Israel de la opresión filistea e incorporó sus territorios y pueblos bajo su dominio. Segunda de Ok. Samuel 5. Excelente. Ok. Entonces, esto ustedes van a hacer escríbanlo, aunque ustedes digan, bueno, voy a recordar, escriban en cada uno de los éxitos que él tuvo, en lo político, en lo espiritual, qué cosas, vieron todas las cosas que él ha ido haciendo, fue haciendo en cada uno de los renglones. Ok. Vamos con Zuleika, el pecado de David. Pecado de ¿Qué David. había pasado? La pregunta que quiero que aquí encuentres es ¿qué había pasado en la vida de David que pudo haber contribuido a su pecado con Betsabé? Entonces, cuando vas leyendo, si no lo encuentras, yo te mando a saltar. ¿Sabes lo que es saltar? Ah, sí, yo sé saltar. Gloria a Dios. Saltar al otro párrafo, ¿ok? Empezamos. La Biblia nos esconde. La Biblia no esconde los pecados de los líderes de Israel. De hecho, la narrativa bíblica es bastante detallada acerca del pecado y la vergüenza de David, mientras que segunda de Samuel 1:10 relata los maravillosos años de éxito de David. Segunda de Samuel 11:24 cuenta sus años de dolor. El éxito. Ok. Una noche, vamos a entonces, ¿qué había pasado? Por eso saltamos. ¿Ves cómo lo voy llevando? Una noche. Una noche, David salió a pasear a la azotea de su palacio. Al ver una mujer hermosa bañándose, él la deseó. Averiguó y supo que era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados. David mandó a buscar a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Cuando Betsabé le informó que estaba embarazada, David intentó manipular a Urías para que viniera al hogar y durmiera con Betsabé. Cuando eso no funcionó, David tramó matar a Urías en el frente de batalla. Este complot tuvo éxito y Betsabé se convirtió en una de las esposas de David. Ok. Esta parte, la otra que pasó después, ustedes la saben, se ha predicado en la iglesia. Entonces vamos a ir, ¿cómo afectó este pecado a David, a su familia, a la nación de Israel? Ya perdí por dónde, cuál es el que le toca. Creo que a Junior. No El sé si juicio tiene vino.
a Junior. ¿En qué? Disgustado La Jehová. 19. El 19, el juicio. El juicio vino. Ok, dice la 19, dice en el mío. Pues vamos a empezar de arriba. Disgustado Jehová envió a Natán. Después de ahí, salta eso, sáltalo. Ok, abajo entonces. Ok, aquí abajo. El juicio vino no solo sobre David y las generaciones sus siguientes de su familia, sino también sobre su reino. Segunda de Samuel 12, 20 al 20. Este juicio estuvo marcado por la espada, así como por la discordia dentro de su familia. No obstante, Dios perdonó. Gracias. Gracias, Junior. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las cosas cómo equilibramos, más para abajo, cómo equilibramos, Junior, la realidad bíblica sobre los fracasos del pecado del liderazgo con la extensión de la palabra de Dios. Esta tensión teológica existe a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. David frecuentemente ha sido puesto en alto en el pedestal de un gigante espiritual. No obstante, David cometió varios errores serios. Estos vinieron no por ignorancia de lo que era correcto, sino por ser conducido impulsivamente por la necesidad del momento. Sin reflexionar en las consecuencias. Muy bien, márquense sus eso, mentiras. Subrayenlo. Postaron vidas, me encanta. Postaron vida. Su temperamento puso en peligro su destino real. Ok. Esta parte la leen a solas, muy bonito aprender de eso, lo que hace muchas veces cuando tomamos malas decisiones. Vamos a los últimos años de David, hermana María, está ready, los últimos años de David, yo voy leyendo, tú me encuentras, está más para abajo. Durante su reinado, así me gusta, así vamos. Durante su reinado, David había sido un hombre de guerra que tuvo éxito en hacer de Jerusalén la capital y derrotó a muchas naciones que habían amenazado a Israel. Bajo su reinado, Israel subió a su mayor altura. David logró muchas cosas grandes con la ayuda del Señor y mantuvo una actitud de corazón que agradó a Dios. No obstante, gracias. Entonces aprendimos aquí que David, mucho que aprender de David, ¿verdad que sí? Y las cosas que hizo, las cosas que hizo en cada uno de los renglones, los pecados que cometió, cómo tuvo que un profeta venir y a enfrentarlo, que ya ustedes lo saben esa parte. Entonces vamos, por favor, a entrar a Salomón, el reinado de Salomón. Vamos a seguir con... ¿Qué se me mueven? Yo creo que es Elsa que va. Y después Zuleika, después Junior. Reinado de Salomón. Vamos a empezar juntos. Los libros de 1 y 2 de Samuel y de 1 y 2 de Reyes relatan la historia completa de los reyes, desde Saúl hasta Sedequía, el último rey de Judá, así como algunos de los profetas mejor conocidos de este periodo de tiempo. Pasamos. El autor de 1 y 2 de Reyes es desconocido. Ya está bien, ya lo leí. Ahora vamos a Salomón se convierte en rey. Y vamos a ver aquí esto que vamos a leer. Yo quiero que mientras ustedes leen, ustedes busquen esta pregunta. ¿Qué tipo de herencia dejó rey David a Salomón y cómo lo agrandó Salomón? Empezamos, Elsa, con paz y prosperidad. Escriben los años dorados del reinado de Salomón. Bajo David, la nación estaba unida. Había, esto está... Salomón se convierte en rey. Bajo David la nación estaba unida, había extendido sus fronteras y era respetada por otras naciones. Ahora Salomón se benefició de las victorias militares de David y su reinado pacífico duró por 40 años. A medida que consideramos las historias de los reyes,
Debemos notar que la escritura no siempre graba eventos históricos en orden cronológico. Por ejemplo, Primera de Reyes describe primero el templo y después relata cómo obtuvo Salomón los materiales para construirlo. El libro también cuenta sobre el palacio de Salomón antes de relatar la dedicación del templo, que ocurrió 13 años antes de que se construyera el palacio. La construcción del templo aconteció durante los primeros 10 años del reinado de Salomón. Salomón, ¿ok? Quérense la construcción del templo. La construcción del templo. Vamos a adelantar un poquito más. La desobediencia y muerte de Salomón. La desobediencia y muerte de Salomón. Vamos a ver más abajo. Esta es la página 20, Zuleika. Ok, el capítulo desobediencia y muerte de Salomón. El capítulo final de la vida de Salomón es penoso. El capítulo final de la vida de Salomón es penoso. A pesar de su gran sabiduría y justicia, su vida acabó en fracaso y derrota. Como otros reyes, él confirmó tratados y selló alianzas casándose con las hijas de los reyes. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas o esposas secundarias. Según Primera de Reyes 8, Dios había advertido a los israelitas: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Sin embargo, Vamos, debido a la desobediencia, esto está abajo, debido a la desobediencia de Salomón, Dios le dijo que dividiría el reino, pero por David, la división no ocurriría hasta la muerte de Salomón. Antes de su muerte. Sin embargo, Salomón vio a los enemigos empezando a levantarse. No obstante, un motivo teológico en Primera de Reyes es la soberanía de Dios, que a pesar de sus fracasos humanos continúa llevando adelante sus propósitos eternos. Amén, amén. O sea, ¿vieron uno de los motivos teológicos de Primera de Reyes? Y le sale por ahí, los motivos teológicos de Primera de Reyes. Ok, entonces entramos a la dinastía, primera dinastía, cuarta, segunda, tercera, cuarta dinastía. Ahí ustedes lo estudian, lo revisan. Y de todo lo que estuvimos leyendo, ustedes van a estudiar las dinastías, van a leer la dinastía. Es importante que sepan cómo afectó el pecado de David a su familia, lo veímos. Van a estudiar quién llevó a Israel a rendir culto a Baal. Van a estudiar de cuántas tribus consistía el reino del norte. ¿Se acuerdan que la hermana María leyó? Hermana María, usted cuando va leyendo va marcando, porque cuando vuelve y se refresca, de cuántas tribus consistía el reino del norte, el primer rey del norte, del primer rey del reino del norte. ¿Cuál fue el primer rey? ¿Para qué Salomón desobedeció a Dios? ¿Qué consecuencia le trajo? ¿Durante qué tiempo Salomón dedicó el templo a Dios? ¿Durante qué tiempo? ¿Cuáles fueron los años de reinado de Salomón? Amén. El pastor me está haciendo señas. Entonces, todo lo que leímos, pastor, dale un poquito rapidito, pastor. Pastor es bien puntual, 7 minutos. 1 minuto nada más. Dale un poquito, por favor. Dale un poquito, pastor, la música, por favor. Ok. Entonces, lo que estuvimos haciendo aquí, yo sé que yo lo hago rápido. ¿Por qué? Porque esto es solamente un debrief. Un debrief fue ya rápido para marcar los puntos más importantes de todas esas páginas que ustedes leyeron, ¿verdad? Entonces ya cuando si usted no le dio tiempo de leer, puede ser que en la clase sea un poco difícil, se sienta un poco perdido porque no sabe, pero eso también lo va a ayudar a usted a motivarse a leer antes de venir a la clase, porque la pastora me lleva como una carretilla y después me pierdo. Entonces, cuando ya yo recalco los puntos más importantes, lo que le queda en este momento es marcar, señalar, poner ojo, y para el examen ya vengan con más claridad.
Porque yo me imagino que ustedes digan, esto, esa página me la tengo que aprender toda. No, es lo punto más importante, que es lo que acabamos de reflejar hoy. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Dios le bendiga mucho, muchas gracias y pasen feliz noche. Amén, pastor. Dios lo bendiga mucho. Gloria. Bueno, antes de irse, recuerden que en el examen, en la clase que viene del Nuevo Testamento, ustedes van a tener un resumen de los capítulos pasados y luego entra el número 5. Por lo tanto, ustedes tienen tremendo paquetón de trabajo. Vayan y descansen y nos vemos en unos minutitos, no más de 5 minutos, por favor, debido a que comenzamos tarde y por eso se le dimos un poco más de tiempo a la pastora para completar. Vayan y descansen y nos vemos en 5 minutos aquí. Dios mediante.
Gloria a Dios. Bendito y alabado Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder llevar tu palabra todos los confines de nuestra vida, de poder aprender, Señor, estudiando tu palabra con tus hijos, dando discernimiento. Toma el control, guíanos, que seas tu sabiduría la que tome el control en estos momentos y que no vengan palabras huecas que nos llenen, Señor, de faltas enseñanzas. Presentamos esta enseñanza en el nombre de Dios, tu Hijo amado Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por? ¿Quién nos faltan? Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Bueno, podemos iniciar inmediatamente. Yo sé que hay algunos ya que vienen ahí de camino, pero ya podemos iniciar directamente. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, debido a que tenemos que atrasarnos por 7 minutos. Recuerden que para todos los servicios de la iglesia, directamente desde la página web podemos entrar. Recuerden. Gloria a Dios. Sí. Pueden entrar. Y en las predicaciones, pues no hay mucho inconveniente porque cada quien ya tiene su código, pero como quiera, yo estoy trabajando con todos los adultos. Es decir, que desde la página web todos entramos y ya no tienen que esperar el envío. El envío nada más va a ser para la gente nueva. Y en el instituto la gente nueva. Es decir, que vamos a iniciar. Adelante, que Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Entonces, María Almanzar, me faltaría. Elsa, se le fue el internet, al parecer. No, ella parece que está ahí, pero no. Estamos aquí, yo estoy aquí. Amén, a que no la vemos. Gloria a Dios. Déjame ver entonces si pongo que pueda verla a todos. Bien. Excelente. Ahora sí, hermanita Elsa, tenía rato que no lo veía. Bendiciones. La esperábamos el martes. Se está poniendo muy emocionante ese martes. Pueden abrir todos. Lo vamos a hacer vía preguntas simples. Y algunas preguntas ustedes lo van a agrandar con hablar del tema. Todos tienen ya la enseñanza, ¿verdad? El capítulo 5. A Elsa fue la única que lo mandamos por correo, pero los otros tenían ya la copia, ¿verdad? Bien, entonces llevemos el orden porque yo no llevo las páginas, recuérdense. Yo solamente llevaría el orden. Y después que usted agarren el orden, va a seguir las mismas páginas. Trataré de hacerlo así mismo para que sea más fácil. Entonces, vamos a recordar, entonces el pasado examen estuvimos tratando, recuérdense, Hechos de los Apóstoles, y ahí culminamos el capítulo 4. Ya Hechos de los Apóstoles, ustedes todos lo llenaron muy bien, solo le faltó unos tópicos al señor Junior Villar, pero yo sé que lo va a mejorar en lo adelante ahora. Esta enseñanza de Pablo es mucho más fácil. Inclusive hasta María ya me dijo que llenó el examen, se me fue adelante, pero yo vi que es bien fácil. Es la misma historia que estamos viviendo de Pablo en esas cartas y todos saben a qué se refieren las cartas que vamos a hablar. Pero vamos a recordar el examen primero, un recuento de Hechos de los Apóstoles por 2 minutos, a ver si ustedes todos se siguen acordando aún. Entonces ya sabemos todos que el autor de Hechos de los Apóstoles era Lucas. Ya esto es definitivo, estamos claros, y que las cartas, el libro de Hechos de los Apóstoles está titulado como una historia. Aleluya. Historia. Activo. Perfecto. Y esta maravillosa enseñanza de los apóstoles Hechos nos muestra, vamos a ver, el crecimiento de la iglesia, en cuál tipo de forma creció la iglesia. En números, Amén. el Padre. Número. Se me olvidó el otro. Si vamos a diferentes países, ¿cómo se llamaría eso?
Área naciones. geográfica. Área geográfica. Geográfico. Sí, se expandió por muchos países. Seguimos. Otro punto más fue nosotros, ¿qué hacemos? El grupo de nosotros, ¿qué formamos en el mundo o en la tierra o en el lugar que estamos? Una sociedad. Entonces también creció en ambiente social. Socialmente crecieron, ¿verdad? Y lo principal, ¿cómo están creciendo ustedes? ¿Cómo consideran ustedes que están creciendo? Espiritual. Bien, entonces tiene un nombre. La enseñanza de la Biblia, del cristianismo, se llama teología. Bien, recuerden bien eso siempre, que han crecido también teológicamente, en enseñanza. Entonces, ustedes pueden decir que la iglesia Nueva Vida en Jesucristo ha crecido así. ¿O qué aspecto de la iglesia Nueva Vida en Jesucristo ustedes consideran que han crecido similar a esto? ¿Qué aspecto ha crecido de la iglesia? Según ustedes creen. Nuestra iglesia, ¿cómo ha crecido? Teológicamente, ¿verdad? Ustedes Amén. consideran que han aprendido, ¿verdad? Amén, sí, hermano. No, La gloria para Dios. ¿No lo creen? Ustedes. Amén. La gloria para Dios, sí. Y socialmente también han crecido. Cuando yo llegué a la iglesia éramos 5 solamente. Y me dice Fiol que eran 3 en el basement del pastor, aparte de los pastores. Inclusive, según me dice la iglesia, dice Fiol, que ni la pastora estaba en esos momentos ahí directamente, que todavía pertenecían a otros grupos. Entonces, la iglesia Nueva Vida en Jesucristo ha crecido socialmente. Somos muchos. A veces por la pandemia no estamos viendo algunos miembros, podemos recordar que son parte de la iglesia todavía, Muchos están en comunicación con el pastor y le han dicho que sí, son parte de la iglesia todavía. Entonces, esa es la forma que nos muestra Hechos de los Apóstoles del crecimiento de una iglesia. Nosotros vamos formando parte de ese crecimiento. Y por último, la forma, el enfoque de Pablo ministrar a los que ya conocían la palabra, ¿cómo consideran ustedes que era? O bien dicho, ¿cómo Pablo ministraba ya por medio a los judíos, a las sinagogas? ¿Cómo era que él ministraba? Por medio del Antiguo Testamento. Aleluya. Así mismo. Tenía que iniciar por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es que daba testimonio de ese Mesías que venía. Amén. Ya los nuevos creyentes le iba directamente a la salvación por medio de la gracia. Aleluya. Entonces vamos ahora a lo que concierne al capítulo 5. Muchos estudiaron, ¿verdad? Antes de iniciar con Pablo, que yo estoy seguro, pero ¿qué no declara esas cartas que vamos a hablar? Ya hablamos, ya dimos las directrices, ahora solamente vamos a hablar de las cartas de los Romanos y Gálatas, ¿verdad? ¿Y qué nos muestran estas cartas? ¿Qué es lo que ellos enseñan? Enseñan la verdadera justicia. ¿Nos declaran fielmente qué? La justicia o salvación por medio de la fe, por medio a Jesucristo. Efectivamente. Por medio de la fe y de la gracia. Bien. Amén. Entonces, esas dos cartas, y es posible, más adelante veamos que los corintios también trabajen con la salvación. Pero Romanos en especial va a hablar mucho de los romanos, especialmente va a hablar. Ustedes han oído, sí, lo que le pasó a Abraham, de qué no hacen los romanos. ¿De la fe? No. Los romanos va a hacer más énfasis, recuérdense, lo que le pasó a Abraham. De la ley y la gracia, ¿no?
¿Qué le hicieron a Abraham por medio de la fe? Por su fe él fue probado. Sí, pero tiene otra palabra, tiene eso, probado. Justificado. Aleluya. Justificado. Los romanos hacen énfasis en la justicia. En carta de salvación los dos, pero hace mucho énfasis, inicia en la justicia. Hablemos un ching entonces de Pablo. En este capítulo vamos a hablar un poco, si el tiempo nos da, de Pablo, los romanos y Gálatas. Ya el romano yo le dije algo, pero vamos a hablar algo más. ¿Quién fue Pablo? ¿De dónde viene Pablo? Levantando la mano para... ¿Está ahí viendo? ¿De dónde nace Pablo? ¿De dónde es Pablo? De Tarso. De Tarso. Algo muy lindo, gracias. El apellido, recuérdense algo, el apellido de las personas en esos tiempos era su origen. Amén. Jesús de Nazaret. Entonces los hijos de Benjamín, Pablo de Tarso. Sí. Pablo de Tarso ahora, pero es Saulo de... Bien. Entonces, ¿qué era Saulo? Él, en el orden social del momento. Frecuencia tenemos un grupo que son saduceos. Fariseo. Dios, bro. Amén. Me quieren comer. Y ilustrado por vía de quién. ¿Quién ilustró a Pablo? Entonces, no, Cristo, Jesucristo. ¿Cómo fue la pregunta? Gamaliel no fue el que le enseñó. ¿Quién le ilustró el judaísmo a Pablo? Gamaliel fue que lo ilustró. Aprendió las leyes por vía de Gamaliel. Gamaliel fue que yo dije. Maestro. Sí. No vamos a abundar mucho más porque el tiempo es corto. Y la conversión de Pablo. ¿Quién fue responsable de esa conversión de Pablo? ¿Quién es que convierte a Pablo? Después de Cristo. ¿Quién lo Cristo. ¿Hubo otro? ¿Quién convirtió a Pablo? Fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Cristo no. Cristo. No, porque amén. Dice decir hermano, porque acuérdense que Ananías fue en poner la mano porque él dijo que lo que él se había soñado, lo que Cristo le había revelado, se lo reveló a Ananías. Pero ¿quién lo convirtió? Pero acuérdese, hermano, que también aquí yo estuve leyendo que dice que él no recibió el evangelio por ningún hombre, que fue a través de Jesucristo. Entonces, a través de Jesús. ¿Quién lo convirtió? Sí, la conversión de Paulo. Conversión lo mismo, Si él recibió el evangelio, él se convirtió del judaísmo al cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Cristo. No, el poder de Dios. ¿Qué se llama Nuevo Testamento? ¿Por qué se llama Nuevo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Porque la buena nueva, la nueva de salvación. Un nuevo pacto de Dios. Sabemos eso, ¿verdad? Nuevo pacto de Dios. Entonces ese nuevo pacto viene ahora ¿con quién? Cristo. Entonces, él pasó del Antiguo Testamento y se convirtió al Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Eso se llama Evangelio. Por más que pongamos, el Nuevo Testamento es el Evangelio, las nuevas buenas. Tiene una referencia. Había el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento se lo sabía Pablo entero. Ahora él sabe el Nuevo. Entonces se convirtió por vía de Jesucristo. Recuerden bien eso, Amén. Yo sé que lo saben. Ahora, ¿por qué Pablo era un misionero efectivo? ¿Qué lo hacía efectivo a Pablo? Cada uno tiene una respuesta ahí. Diferente, por favor, trate de no repetir. Hay 12 en el folleto que ustedes tienen. ¿Qué hace a Pablo ser un misionero efectivo? Vamos a ver. Recuérdense que todos los apóstoles tuvieron limitantes. Pablo, él fue estudioso. estudioso.
Su gran conocimiento, vamos a ser claros, su gran conocimiento, pero usted tiene un folleto que le va a ilustrar mejor. Vamos a usar el folleto mejor porque así van a hacer la pregunta en el examen. Él fue llamado por Dios. Él era un ciudadano Aprendió humano, bien idioma y cultura. Uno a uno. Sí, comenzó Zuleika. Aprendió bien el idioma y cultura judía. Bien. Seguimos, María. María, ¿por qué era efectivo como misionero? Pablo. ¿No lo ve? Porque se sabía. ¿A dónde que está? La página 18. Página 18, hermana María. ¿Sí? Porque se sabía las leyes, hermano. Y el pacto de Dios con los israelitas. Entonces, ¿qué eran las leyes? Vamos a ver, ¿qué eran las leyes? El antiguo pacto de Dios con los israelitas. Esa era la ley. Bien, en el examen debe salir entonces. Él fue capacitado en la teología judía. Bien, el judaísmo. Oye, hermanito Junior. Sí, lo encontré ahora. Es lo mismo, pero las palabras clave. Bien, seguimos. Hay algo muy importante que ustedes tienen que decirme ahí. Y también... dígame, María. No, que le iba a decir de lo que te estaba preguntando ahorita, que también él se mantuvo por sí mismo. Él trabajó, él tenía un oficio para mantenerse y ayudar a los demás también. Eso lo hacía efectivo, misionero efectivo. No le servía de carga a ninguna iglesia, a ningún... Amén. Y Elsa, ayúdeme. ¿Tiene uno? Página 18. Sí, tengo uno. Dice, le fue dado un aguijón en la carne que lo mantuvo humilde y dependiente de Jesús. ¿Qué significa eso? Esa es la 9. Bueno, yo me imagino que él no podía hacer las cosas por él, sino esperar lo que el Señor le mandara, ¿no? Esa es una. La dirección del Señor. Cada uno de ustedes, ¿qué entiende que lo mantiene firme en este llamado? Cada uno de ustedes, uno a uno. La fe. Junior. La esperanza de salvación. Le fue dada la gracia. La gracia. ¿Qué te mantiene firme en este llamado? A Pablo. Lo mantiene firme. A Pablo. No, al señor Junior. A mí. Sí. La fe de mi salvación. Eso me tiene. Entonces, a mí es el temor de Dios. Amén. Yo tengo mucho miedo de defraudarlo, ya que estoy tan agradecido de él. Ese es mi aguijón. Temor, pero temor a él. Cada quien debe recordar siempre ese aguijón constantemente. Es con ese aguijón que usted va a luchar para mantenerse fiel y firme. Gloria a Dios. Vamos entonces, el tiempo, ¿cómo vamos? Ay, santo. A mí no me sale nada de las 18, a mí no me salió ni uno. Sí, ¿cómo que no? Tú dijiste, recuérdate, estaba capacitado en las leyes. El problema es que yo quiero que ustedes siempre digan la cosa como dice ahí, pero si lo dicen a su manera, yo lo voy a entender. Porque por eso ya me he enrolado como maestro, tengo que asimilar y ponerla en el renglón que va aquí. Todo esto tengo que estudiarla bien y acomodarla. Bien, muy bonito. Hay muchas que nosotros debemos aprender. Y el que yo quería que ustedes me dijeran era, recuérdense que la ciudadanía romana... Yo lo dije, maestro. No te oí, excúsame, porque tú dijiste primero... Estaban todos hablando, no me oyeron. Tú dijiste el idioma, por eso fue, pero sí, después yo dije, sí, después dije cuando esta muchacha usted la llamó y no contestaba, yo dije, era ciudadano romano, antes de que... Eso fue un punto primordial que desfavoreció a todos los ministros, los misioneros. La mayoría de misioneros pudieron llegar más lejos porque fueron o griegos que hablaban dos idiomas o eran romanos que podían moverse libremente.
Y eso le favoreció mucho a Pablo. Bien. Recuérdense bien eso. Acuérdense que lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, acuérdense que él también hubo un niño que fue a llevar el mensaje rápido. Porque cuando está el Espíritu de Dios, los ángeles están trabajando. A la gloria sea Dios. Es el primordial. Es el primordial de todo. Que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Fíjense. Por eso trabajó bien en todos los momentos. Fácilmente, pero también hay un detalle, que Pablo era de un pueblo, porque Tarso pertenece a un pueblo de los más guerreros que tenía Israel. ¿Ustedes saben cuál fue ese pueblo? ¿Cuál? Lo dice ahí también cuando ustedes dijeron Tarso. El origen, el pueblo que pertenecía a Pablo. Cilicia. Tarso de Cilicia. De los pueblos de las 12 tribus, para que estemos claros. Son tribus. De esas 12 tribus, Pablo pertenecía a una de ellas, que eran hombres valientes, guapos, sumamente guapos. Esaúl creo que era de ahí también, el rey. Saúl. Creo, no estoy seguro. Pablo sí. De la tribu de Benjamín, pueblo guerrero. Pero vamos a buscárselo porque es muy interesante. ¿Dónde está, hermano? Vamos a ver. Aquí nos dice, leyendo el trasfondo de Pablo. Bien. La familia de Saulo descendió ya en la tercera parte. Trasfondo de Pablo. Página 17. ¿La tienen? 5.1, sesión 5.1. Un judío sumamente educado de la ciudad de Tarso. Pablo fue conocido por muchos años como Saulo de Tarso. En su juventud, Saulo aprendió a hacer carpas y más adelante usó esa destreza para mantener su ministerio. 18.3. Hablaba arameo, el idioma común en Palestina. También hablaba griego y hebreo. Ahí me extraña porque el hebreo es el mismo arameo. Parece que hay un grupo completo dentro del hebreo. Saulo estudió la ley en Jerusalén bajo el gran maestro Gamaliel. No hace especificación. 22.3. Y según Gálatas 1.14, estaba convirtiéndose en un líder de la religión judía. De hecho, era un celoso, el más celoso por Dios y la ley que la mayoría de los judíos. Era más celoso. Cuando llegó a ser fariseo, como su padre, en Hechos 23, no hace referencia, Saulo trató arduamente de seguir la tradición de los líderes judíos. Entonces ahora, en este párrafo que viene, la familia de Saulo descendió de la tribu de Benjamín. En Filipenses 3.5 lo van a encontrar, que eran guerreros en la historia de Israel. Saulo mostró su carácter guerrero, especialmente cuando persiguió a la iglesia. Gálatas 1.13. Las escrituras describen ese esfuerzo intenso en destruir a la iglesia después que Esteban fue matado, persiguiendo a tanto hombres como mujeres en Jerusalén. Esto ya lo hemos leído varias veces, es importante, pero también con cartas del sumo sacerdote fue allá a arrestarlo en las afueras de Jerusalén, en otras ciudades. Bien, eso le toca a ustedes leerlo al paso. Yo quiero más ministrarle cada punto para que hagamos un énfasis, pero ustedes después lo leen. Pero tienen que, ese es un punto muy importante en la historia de Pablo, Recuérdense que son los puntos: Pablo, Romano, vamos a hablar un poco de Romano, y esa parte de Gálatas. El tiempo, ay Dios, 2 minutos. Bueno, en Roma, ¿de qué nos habla específicamente la carta los romanos? Vamos acerca de la salvación. Esta nos habla de la justificación. Las cartas romanos de la justicia. Las dos son cartas a la salvación, pero en Gálatas hacen más énfasis la salvación por medio de la gracia, más énfasis, y Romano no hace más énfasis
de la justificación por vía de la fe. En Romanos es que vemos como el único hombre que no tuvo que pasar por la ley, sino que siendo un gentil, su fe lo hizo justo. ¿Qué hombre fue eso? Según la carta de Romanos, hombre gentil que su fe lo hizo justo ante Dios. Abriendo, ¿quién fue ese? Elsa. ¿Qué hombre fue este que en la carta romana nos habla que consiguió la justificación por medio de su fe, siendo un gentil? David. No. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Quién era ese? Oye, antes que pasó la pared. Abraham, mis hijos. Recuerden que Abraham era de Ur de los Caldeos, un pueblo hostil, un pueblo gentil, que no era un pueblo de Dios todavía. Amén. Entonces el Señor le llamó y él cerró los ojos y dijo, voy. Y en él se justificó el Señor. Fue un hombre justo. El único que consiguió la justicia por la fe fue Abraham, siendo gentil. Después la mayoría querían justificarse por medio de la ley. Entonces aquí nos hace énfasis que no era por la ley, porque él justificó a ese hombre. Sigan estudiando, hermano, está bien fácil, ¿eh? Si ustedes ven, leen un poco nomás, saquen los puntos principales. El examen es demasiado fácil, yo voy a tener que cambiarlo. Yo voy a hablar con el pastor, porque no, ya María estoy lleno. Yo le dije, hermano, yo le dije que estaba difícil, que tenía 5, que había hecho 5 y que me faltaban 5, acuérdense. Yo le dije, hermano, ¿está por ahí? Gloria a Dios. Ay, Dios. Entonces, ¿por quién Pablo recibió el evangelio? ¿Por quién fue? Por Jesús. Amén. Por Jesús. Amén. Así es. Una pregunta que yo quisiera. Amén. Un poquito más porque comenzamos tarde. Adelante. Amén. Entonces, vamos a ver. Los judaizantes, la ley judía, enseñaba que la salvación venía a obedecer a quién. ¿A quién tenían que obedecer según los judíos? Tanto a Jesús como a Moisés. ¿Dónde usted leyó eso? Vamos a ver. ¿En qué capítulo? ¿Eh? Tengo que buscarlo. Yo lo encontré. Léamelo en el capítulo que usted lo leyó. Vamos a ver. ¿A mí? Sí. Porque no, porque imagínese, es que son muchas páginas, tengo que buscarlo a ver dónde fue que lo leí. Yo lo leí. Busca el 5.3, a ver, 5.3, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. 5.3. Sí, porque eso viene ahí en Gálatas. Salvación. Los judaizantes, ¿quiénes son los judaizantes? Hermanos, judaizantes, ¿quiénes son? Los judíos. Los judíos. Sí, eran los judíos, pero tenían un tenor diferente. ¿Hacia dónde vamos? Porque recuerda, tenemos cristianos y judaizantes. Helénicos y santos. No. En religión, términos religiosos. ¿Cómo se llamaba la religión judía? La religión judía, ¿cómo se llamaba? Judaísmo. A los gentiles cristianos habían recibido el evangelio y habían sido justificados por la fe en Cristo. Maestros judíos conocidos como los judaizantes los estaban descarriando. Déjame ver dónde. Ay, padre, me quedé en la página. Estos maestros falsos decían que los creyentes debían seguir a Jesús y a Moisés, haciendo hincapié en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Amén. Porque ellos estaban creyendo también en la ley y también en Jesús. O sea, que las dos estaban en las dos aguas. Entonces, sabemos quiénes son los judaizantes, ¿verdad? Amén. ¿Quiénes son? Repitiendo. Ellos son los que creían en Jesús y Moisés, no creían en la ley y que también creían en el cristianismo, ¿no? Vamos claro ahí, ¿verdad? Judaizantes porque enseñaban el judaísmo, todavía se mantenían en el judaísmo,
¿Y qué hacía el judaísmo? ¿Qué mostraba? ¿Qué enseñaba? La ley y los profetas. Amén. La ley y de la circuncisión y todo eso. Aleluya, también. Es parte de la ley y esos son costumbres que ellos exigían. Igual, si ven la prédica mía de hoy, hay una costumbre que exigía que había que lavarse todo, porque todo lo que estaba afuera era impuro. Y el Señor le dio un tablazo y le dijo: ¡Ey, impuro es lo que sale por tu boca! Pero bueno, eso va después. Aleluya. Algo lindo ahora. Ya el último propósito principal de Gálatas. Yo tenía una pregunta. Gálatas. Rápido, antes de que venga el examen. Bien aquí. Ya sé. Bueno, pues sigan estudiando. El martes, eso mismo anteriormente. Demasiado fácil. No. Pastor, ya te sabes, cámbiame ese examen. No, maestro, no. Ay, ya lo llenó ella. Gloria a Dios. Alguna, maestro. Gloria a Dios. Sí, Dios lo bendiga. y pendiente para el hermano Luis. Gloria a Dios. Gracias, maestro. Pues fíjense, antes de que se me vayan, recuerden que venimos ahorita mismo en 5 minutitos por causa de que terminamos tarde. Recuerden que el arameo era como una lengua universal en aquel entonces, y luego de ahí entonces se usó el hebreo, pero el hebreo era del grupo de los judíos. Por eso era que todos los judíos hablaban eso, eran derivados, pero eso nada más lo hablaban una pequeña comunidad. Pero lo que más se ampliaba pues era el arameo. La Biblia fue entonces escrita prácticamente en hebreo y luego traducida al arameo. ¿Estamos bien? Sí. Pero el arameo era como universal y un pequeño grupo hablaba hebreo. ¿Estamos bien ahí? Excelente. Bueno, sigamos y nos vemos ahorita, Dios mediante. Gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos en un ratitito. Dale. De Dios. Queda bien.
Dios. Maestro, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Que le bendiga más, mi pastor. Qué bendición escuchar. Pues, gloria a Dios. Bendecidos estamos todos. Bueno, no le voy a quitar mucho tiempo porque tuvimos que iniciar tarde, pero sí les recuerdo tanto a las personas que nos escuchan en internet de diferentes lugares del globo terráqueo y a ustedes nuevamente que todos los links de ingresar a los servicios de la iglesia están en la página de la iglesia www.crl.org. Y no obstante a eso, todos los servicios se transmiten en vivo por la página de la iglesia desde el principio hasta el fin. Todos en vivo, todos los servicios se están transmitiendo en vivo. Por lo tanto, una persona que no puede entrar a nuestras reuniones, no pueda participar, puede ir a www.crl.org y puede disfrutar del servicio ahí en vivo. Cuando termine el servicio, pues siguen los videos en el área de televisión en vivo que tenemos nosotros. Ya que gracias a Dios, pues, podemos hacer esto. Invitamos a todos los que puedan participar para que disfruten de este contenido. Todos los servicios, tanto lo que hacemos los martes y los jueves a las 7 de la noche, también lo que tenemos los domingos a las 9 de la mañana, las vigilias, ya pasado mañana tenemos vigilia, y también pues el Instituto Bíblico. Todos los eventos que se hacen en la iglesia son puestos en vivo en la radio, en la televisión de la iglesia, www.crl.org. Y a los participantes, los estudiantes, ya no tienen que recibir el link, solo van desde allá, se conectan y ahí están. Amén. Los dejo con el maestro, que Dios le bendiga grandemente a usted y a todos los que están escuchando. Y iniciamos. Amén, amén. Qué bendición, pastor. Que el Señor la bendiga más. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición verles nuevamente en la clase de Cristología. Parece que no miro a la hermana Elsa por ahí, pero por ahí está. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Amén, amén. Qué bendición. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias por estar nuevamente, Señor, hablando de tu palabra. Señor, danos la sabiduría, esa sabiduría que venga de ti, Señor. Bendice cada uno de los alumnos, así también al pastor y la pastora, Padre, que ellos siempre tienen ese deseo de enseñarnos tu palabra, mi Dios. Padre, que esta reunión, Señor, que esta clase de Cristología, Señor, se hable solamente de ti, Padre, para conocer más de ti y aprender más de ti. Todo esto te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos. Así es, hermanos, entonces yo creo que estamos claros con el folleto. Tenemos ahí unas cuantas paginitas. Se ven bastante, pero son pocas. ¿Sí me entienden? Se ven bastante, pero son pocas. Ahí tenemos del 7 a 20. ¿Estamos ahí? Amén. Amén, hermano. Ok. Vamos a empezar como dice, la iglesia solamente ha llegado a conceptos firmes. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Junior, ¿estás? Hermana Elsa, hermana María, ¿estamos bien? Amén, sí. ¿Dónde es que estamos, hermano? Amén, amén, amén. En el nuevo folleto tenemos la lección de Cristología del 7 al 20. Con este. En La primera página. Página 1, Junior. La primera página. 5 o 6 lo que yo tengo aquí. Manda más páginas, vamos a ver si yo. Esa era la de la semana pasada. Esta es la que dice cómo se ha tratado de Es la resolver 7, dice cómo se ha tratado de resolver este problema. Ven, amén, de 7 a 20. Esperamos a Junior, avanzamos. A Junior. No, sí. Amén. Estamos en la número 1. Dice: la iglesia solamente ha llegado a conceptos firmes en esta materia a través de una lucha continua contra las confusiones heréticas. ¿Qué entienden ustedes por heréticas? Si alguien tiene algún concepto. Ahí se los envié. Yo se los envié un mensaje a todos. No sé si lo tienen. Si no, yo les digo un poco.
que la hagamos participativa a la clase, no solamente yo, sino que también para que ustedes también se vayan desarrollando y vayan aprendiendo los conceptos básicos. Ok, dice, herética, ¿qué es? Un concepto o significado. Es un adjetivo. La verificación de herético dice como relativo, concerniente y perteneciente a la herejía como un dogma, polémica contraria a la verdad, revelada por Dios al hereje como la persona que se opone o niega de manera contradictoria la creencia de una religión y de los argumentos. Amén. Qué bendición que han porque yo les mando para que así avancemos un poco más y ustedes más o menos tengan los conceptos básicos de las primeras palabras que yo sé que son un poco no son comunes y necesitamos saber su significado. ¿Ven? Dice, y la distorsión de los datos bíblicos, una y otra vez ahí aparece el error junto con el rechazo del mismo. Había el incentivo de establecer la verdad de manera positiva. Por lo tanto, es imposible comprender bien la doctrina ortodoxa. ¿Entienden algo por ortodoxa? Proviene del griego de las raíces ortos, que significa correcto o recto, que significa opinión o creencia. Ortodoxo es aquel que cumple normas tradicionales y generalizadas o que sigue fielmente o está conforme con los principios de una doctrina, una tendencia o una ideología dogma. Como pronuncia el masculino. Y nada más. Eso es ortodoxa. Cuando hablamos de una doctrina ortodoxa, es lo que leyó la hermana Zuleika. Yo se lo mando. Investigamos, gracias a Dios nos estamos reuniendo los sábados. Como siempre, al que desee, solamente me dicen, así como la hermana Zule que estuvo y otro hermano que estuvo por ahí también el sábado, estuvimos un rato aprendiendo y estas fueron las conclusiones que sacamos. Tenemos más de eso, pero como dice el chavo, si estudiamos, vamos a pasar. Amén. Amén. Junior, ¿estás ahí, Junior? Estamos. Pero no, esas páginas yo no las tengo. Yo más tengo lo que usted me mandó ahora. Yo no tengo esas páginas. Pero creo que Zully te las dio. No, a mí nada más me dio página el pastor. No hay ningún problema, Junior. Pon atención. Vamos a seguir. Haga que tú puedas y yo te la consigo o se la pides a Zully o al pastor, pero cualquiera te la damos mañana, ¿ok? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, para que estudies un poco y así vayamos al examen el miércoles. Amén. Amén. Seguimos de manera positiva. Por lo tanto, es imposible comprender bien la doctrina ortodoxa de la iglesia en este punto si no se conocen las diversas herejías que ya sabemos que es, que una tras otra ha saltado esta parte de la verdad cristiana. La doctrina de la iglesia se mantiene en un punto intermedio entre los extremos, porque aquí también es verdad aquello de que no existe una herejía efectiva, que no derive su fortaleza de ejercer su influencia sobre un elemento de la verdad, que intenta desarrollar unilateralmente y exagerar a costa de todas las demás verdades. Ok, vamos a la página número 2. Amén. Amén. Especialmente una doctrina como esta, donde el camino de en medio es tan estrecho y se corre constantemente el peligro de deslizarse hacia la derecha o hacia la izquierda, no es suficiente conocer la verdad en términos positivos para poder avanzar con seguridad. También hay que estar familiarizado con el error. Ok, yo quiero que quedemos claros ahí que nosotros como cristianos
tenemos que agarrar un solo camino. No podemos ser inconstantes. No podemos ser inconstantes, sino que ya sabemos cuál es el camino y no salimos de ahí. Y también, hermanos, tenemos que reconocer, como también dice ahí, hay que estar familiarizados con el error. Porque tarde o temprano no somos perfectos, podemos caer, pero entre más nos acercamos a Dios y más estamos metidos con Dios, es muy difícil, pues, no estamos exentos a no caer, pero tenemos que estar familiarizados con el error. Nosotros como cristianos tenemos que saber lo bueno y lo malo ya. Entonces, tenemos que estar familiarizados con el error. Hasta, ¿cuál error podemos decir? Podemos decir una mentira, podemos decir un enojo, una ira, una soberbia, orgullo, todo eso. Tenemos que estar familiarizados con eso. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. El Señor tiene que ir trabajando con nosotros constantemente. ¿Pero cómo? Nosotros poniendo de nuestra parte. Amén. 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 Seguimos. Así pues, es necesario que proporcionemos aquí un breve esbozo del curso, del desarrollo por el que ha pasado este dogma. Ok, esbozo. ¿Alguien sabe que más o menos qué es un esbozo? Esbozo. Un breve esbozo del curso, del desarrollo por el que ha pasado este dogma. Ok, más o menos esbozo, hermanos. Es una exposición, una idea, una planificación. De repente nosotros estamos trabajando con estos temas. Pero ¿qué significa? Si usted solamente agarra el folleto y no lo lee, no se familiariza con él, no hace un plan, ¿para qué? Para cuando ven el examen, más o menos ya tener las preguntas listas. ¿Sí me están entendiendo? Que es un esbozo, planificación, una idea. Amén. 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 Porque al pasado, y dogma, ¿saben qué es un dogma? Todas esas palabritas, por eso es bueno que ustedes hagan el esfuerzo, y los que puedan. El sábado nos reunimos el tiempo que ustedes deseen, y así practicamos más. ¿Para qué? Para cuando vengamos aquí, imagínense que ni usted ni yo sepamos. Entonces vamos a pasarla y vamos a ir dejando más material para el día siguiente, para la semana siguiente, porque si no investigamos, entonces vamos a estar atrasados. Y el objetivo es de que nosotros vayamos siempre al día con todo. Amén. Amén. Ok, dogma. Jesús, ¿lo lee por ahí? Dogma. Sí, amén. Pero una idea, lo que es. Es un punto esencial de una religión. O una doctrina o un sistema de pensamiento que tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Amén, amén. Ese es un dogma. Oiga bien lo que dice. Un dogma es un punto esencial de una religión. Una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto. Ok, entonces, si nosotros estamos hablando de Jesús, nosotros creemos en Jesús, ¿verdad? Amén. Creemos en Jesús, que tiene por cierto, ¿verdad? Y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Nosotros no podemos dudar de que Jesús existe. No podemos dudar de que Jesús no existe. No podemos dudar, porque nosotros tenemos que reconocer y tenemos que saber que Jesús vive. Amén. Amén. Ok, vamos a la número 8. ¿De cuántas maneras se ha incurrido en errores en relación con la doctrina del mediador? ¿De cuántas maneras? De dos maneras.
De dos maneras. Bueno, de dos maneras. El inciso A, ¿qué dice hermana María Almanzar? El inciso A. Intentando descartar el problema, simplemente negando los datos que dan lugar al mismo. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pare ahí un poquito. Recuerde que la vez pasada en el examen le vino esta pregunta. Amén. Dice, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente Hombre. Hijo. Pero estamos bien, solamente le estamos dando continuidad a la clase de teología. Amén. Junior, entonces, Gloria a Dios. amén, Junior. Qué bendición. Siga, hermana, por favor. Ahí radica el problema para aquellos que niegan una de estas dos proposiciones. El problema desaparece inmediatamente. ¿Cómo evitar que la divinidad y la humanidad se mezclen y cómo deben unirse entre sí? También se puede no negar completamente la divinidad o la humanidad, pero sí negar una parte de ella, a fin de acercar más la divinidad y la humanidad y alcanzar una unidad aparente entre ambos en el mediador. Amén. Amén. Inciso B, Julie. Dice, aceptando los datos bíblicos para el dogma incondicionalmente, pero luego estableciendo una relación entre la divinidad y la humanidad de tal modo que no se resuelva el primer problema, que la divinidad y la humanidad no permanezcan a la distancia que muestra la Biblia, o que el segundo no tenga solución, que no haya ninguna unidad auténtica entre la divinidad y la humanidad. Amén. Dame un segundito, vamos a seguir ahí con hermana Elsa. Si me siguen leyendo ahí el número 9. Amén. Según este sistema, ¿cómo pueden organizarse las diversas opiniones heréticas sobre el mediador? A. Entre aquellos que, número 1, niegan la divinidad del mediador, ebionismo en formas más antiguas y más recientes, los alogi o alogianos. Número 2, niegan la humanidad del mediador, gnosticismo, particularmente el docetismo y los modalistas, entre paréntesis, sabelianos. Número 3, niegan la completa divinidad del mediador, arrianismo. Número 4, niegan la completa humanidad del mediador, apolinalismo. No le escucho. Ok, siga. B. Entre aquellos que, número 1, mantienen la divinidad y la humanidad tan separadas que no se produce ninguna unidad. Nestorialismo. Número 2, combinan la divinidad y la humanidad. A. Creando una tercera entidad a partir de su unión. Perdónenme ahí, pero como un radio encendido o algo encendido que se escucha el audio. ¿Hay alguien que tiene eso? Se escucha como si tuviese un audio. Sí, yo lo escucho también, sí. Sí, por favor, si pueden detener eso para que nos podamos concentrar mejor, por favor. Adelante. Amén. Número 2. Creo que la hermana es. Combina la. El ruido, hay un ruido como de un radio. No, perdón. Ahora mismo se oye el no hay ruido de radio. Yo sé ya, ese ruido ya yo estoy acostumbrado porque yo sé que es un problema que hay por ahí. Creo que en el lugar donde se está o algo, pero ese no es el problema. Era que se escuchaba como un audio, un sonido como de un programa o de algo
adicional a lo que estamos haciendo. Por eso fue que le dije, pero ya no se escucha, así que adelante. Gloria a Dios. Nos quedamos en el número 2, ¿verdad? 2. Amén, amén. Combina la divinidad y la humanidad. A. Creando una tercera entidad a partir de su unión. Monofilismo. B. Permitiendo que una devenga en otra. La doctrina de la kenosis en formas modernas. Amén, amén. Gracias, hermana Elsa. Vamos a avanzar un poco ahí con la número 10. Con la número 10, ¿qué conceptos tenían los ebionitas? ¿Qué conceptos tenían los ebionitas? Yo les voy a pasar, yo tengo ahí lo que son los ebionitas y todo lo que dijo la hermana Elsa ahorita, como son el ebionismo, el gnosticismo, el arrianismo, el apolinarismo. Yo tengo todas las definiciones, pero no nos vamos a enfocar mucho en eso. Vamos a seguir avanzando en la lectura para ir adquiriendo conocimiento ahí, y esto yo les voy a pasar mañana para que no nos atrasemos en eso, pero yo lo tengo ahí. Amén. ¿Qué concepto tenían los ebionitas? ¿Qué concepto tenían los ebionitas con respecto a la persona del mediador? Cuando nosotros tenemos los folletos, tenemos ya el material, así como el pastor nos entrega con anticipación, y nosotros, el pastor nos ha dicho, hemos hablado del tema. Yo sé que ustedes trabajan, están cansados, están haciendo un esfuerzo, los felicito por estar en este lugar aprendiendo, pero siempre que ustedes tengan un tiempito un poco ocioso ahí, un tiempito un poco ocioso, o inclusive que se vayan a su cama o vayan a sentarse a ver otra cosa, agarren unos 5 o 10 minutos del folleto que tienen para que así vengamos con un poquito más de conocimiento al estudio de Cristología. Amén. 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 Los ebionitas, al menos la línea más estricta designada con este nombre, consideraban a Cristo como el hijo natural de José y María, como ahí está la palabra, un simple hombre que fue dotado con el Espíritu Santo en su bautismo, y en virtud de ello se convirtió en Cristo, entre paréntesis, el Mesías. El ebionismo expresa el elemento de verdad desarrollado parcialmente y específicamente judío, de que Dios es uno, no puede ser 2 o 3. Eso también lo hicimos en el examen pasado. Dios es uno y no puede ser 2 o 3. El Antiguo Testamento también enseñó eso, pero también indicó que este Dios único no es una unidad abstracta, y que dentro de este ser divino hay lugar para la distinción. El ebionismo perdió de vista este último y por tanto abandonó la deidad del Señor. Cuando hablamos de la deidad del Señor, yo creo que ya estamos claros qué significa la palabra deidad. Su error básico fue una concepción deísta de la relación de Dios con el mundo, y ahí donde el ebionismo revive en tiempos modernos. Fluye de un deísmo similar, como en el caso de los socinianos, la línea menos estricta de ebionitas, también llamadas nazarenos. Recordemos que hay unas iglesias llamadas nazarenos, y Jesús era nazareno. Amén. Mantuvo el nombre sobrenatural de la humanidad en Cristo, pero también negó su divinidad. Vamos a ver, hermana María, si nos ayuda con el número 11. ¿Qué visión particular tenían los gnósticos sobre el mediador? El gnosticismo es lo opuesto al ebionismo. Este último es judío, mientras que el primero es pagano. Uno sostiene que existe una separación absoluta entre Dios y el mundo, mientras que el otro los aúna
a una de la manera más estrecha posible. El aspecto herético del gnosticismo se aparecía claramente en 2 puntos. La A. Cristo se convirtió en un eón, una emanación de lo divino, ya que todo en última instancia se reduce a eones. En otras palabras, su deidad se mantiene, pero se la concebía en términos panteístas. No era la deidad verdadera y absoluta que las escrituras le atribuyen a Cristo, ya que según el gnosticismo, él no permaneció dentro de la esencia de Dios, sino que ¿cómo se pronuncia esa palabra? Emanó de ella para entrar en la condición de criatura. La B. La humanidad de Cristo se convirtió en una apariencia, pues según el sistema panteísta, no se hace distinción entre el espíritu humano y la deidad. Y dado que el cuerpo humano, en tanto que materia, es malvado per se, en realidad no se le puede atribuir a Cristo. Esto es docetismo gnóstico. Docetismo gnóstico. Amén. Siga ahí con el. ¿No ha terminado? Aparentar que puede desarrollarse en diversas formas. El sistema más elaborado es el de Valentino, según el cual Cristo no habitó en un cuerpo carnal, entre comillas, salvo en apariencia, sino solo en un cuerpo físico, que no se formó de María, sino que brotó a través de ella, como si de un canal se tratara. En su bautismo, el Cristo espiritual más elevado se unió a este Cristo inferior, en contra del gnosticismo. Aquí dice, véase Colosenses 2:9 y Primera de Juan 4, de 2 al 3. Son referencias, pero vamos a avanzar. ¿Cuáles eran las opiniones de los Aloi en relación con Cristo, hermana Elsa? Amén. La doctrina de la preexistencia independiente de Cristo comenzó su desarrollo dogmático con Ireneo y Tertuliano. Por lo tanto, las 2 líneas heréticas mencionadas anteriormente, representadas por el ebionismo y el gnosticismo, necesariamente entraron en una renovada oposición a este desarrollo, ya que vieron amenazada la unidad de Dios. Esta oposición se manifestó en una herejía deísta de los Alogi y en los modalistas, entre paréntesis, sabelianos, de Caris, más o menos panteísta. El alogismo intentó mantener la unidad negando la divinidad de Cristo. El sabelianismo negando su existencia personal. Así que allí nuevamente vemos que la doctrina ortodoxa se mueve entre 2 extremos. Los Alogi, alrededor del 170 antes de Cristo, me imagino, ¿verdad? Antes AD. ¿Qué significa AD? Sí. Okay. No negaron el nacimiento sobrenatural de Cristo, sino que lo consideraron como un hombre que no tenía una experiencia real antes de este nacimiento y que se distinguía de otros hombres en que él no tenía pecado, que en él moraba un rayo de logos, es decir, la mente de Dios, o que poseía el Espíritu Santo en un grado extraordinario. Se le llama Alogi
porque rechazaban el cuarto evangelio y Apocalipsis, así como el concepto de logos, mientras que en su nombre también están presentes un juego de palabras, alogis, es decir, sin logos, carentes de razón. Ya sabemos que logos significa la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces por eso ahí se lo dice ahí al final, alogi, es decir, sin logos, por decir así, sin palabras, carentes de razón, ¿no? Siga, hermana. Ok, ya. Vamos Sí, con el número 3. Vamos a darle la última oportunidad a la hermana Zulia ahí. ¿Cuál era la herejía de los modalistas o sabelianos? Ellos sí reconocían que en Cristo había algo esencialmente divino, pero lo concebían como un modo de manifestación de la personalidad divina, absolutamente única, que había aparecido como Padre y Espíritu en otros modos. Había algo docético en esta concepción. En la medida en que el alma de Cristo había sido reemplazada por la deidad y su cuerpo solamente podía tildarse de teofanía temporal. A los modalistas también se les llama monarquianos, ya que defendían la unidad de Dios. Amén, amén. Ahora, ¿cuál es la importancia de Orígenes con respecto al desarrollo del dogma cristológico? Dice, su construcción de la doctrina de la generación y la subordinacionismo han sido tratados anteriormente doctrinas de la Trinidad. Frente a los extremos que acabamos de ver, él se esforzó con uno u otro de sus puntos de vista por mantener tanto la unidad del ser divino como la deidad de un Hijo eterno que existía como persona. Aquí deberíamos señalar que Orígenes fue el primero en resaltar con claridad que la humanidad, asumida por el Logos, no consiste solamente en un cuerpo material, sino que también le pertenecía un ánima racional, un alma racional. Anteriormente había habido muchas dudas al respecto. La mayoría estaba constreñida por el concepto de que la deidad de Cristo había morado en el cuerpo, tal como su alma. Incluso en Tertuliano podemos encontrar ese concepto. Desgraciadamente, esta mejor idea de Orígenes estaba tan estrechamente relacionada con su doctrina de la preexistencia que no se extendió fuera del círculo de su propia escuela. Según Orígenes, el alma humana de Cristo también es preexistente, y fue así como Orígenes no avanzó mucho más en el desarrollo de la doctrina en este punto. Seguimos con el número 15. ¿Qué forma adoptó el dogma en la herejía ariana? En la herejía arriana. Vamos a ver, hermana María Manso, ya casi terminamos. Amén. Anteriormente hablamos del arianismo en detalle, dado que, según él, la deidad de Cristo es solo una deidad a media, y que él pertenece a la esfera del tiempo o a los seres creados en el tiempo. El primero de los problemas mencionados anteriormente se desvanece en el arrianismo. Dios y el hombre estaban tan absolutamente separados el uno del otro que pensaban que había que negarle la divinidad a Cristo, y a través de esta idea el segundo problema también desapareció, y el alma del Cristo que preexistió, el Logos creado antes que todas las cosas, ya es algo propio de una criatura. Entonces, asumir un alma humana se convierte en algo totalmente superfluo
fluo. Así pues, el arianismo dice que el logo preexistente tan solo asumió un cuerpo en la encarnación y niega la existencia de un alma humana en el logos encarnado. Esta negación es extremadamente significativa, ya que muestra lo serios que eran los arianos en cuanto a la condición de criatura del logo. Básicamente, el arianismo era un alogismo modificado. Su contenido principal radica en el hecho de que Cristo es una criatura y por tanto profesa el concepto esencialmente judío de la unidad abstracta de Dios, de la unidad abstracta de Dios. Ahí nos vamos a quedar hoy. Amén. Avanzamos bastante en la lectura, pero el objetivo no es solamente leer, sino captar, sino que reconocer, ir aprendiendo un poco más, que se nos vaya quedando más o menos, porque ya para la otra semana, ya hoy es miércoles, ya la otra semana es miércoles, rapidito se va la semana, y que se nos haya quedado algo de lo que estuvimos leyendo, más lo que nosotros estudiamos en nuestra casa, entonces se nos hace más fácil. Yo reconozco que no es fácil, pero es una bendición que ustedes estén acá. Es una bendición. Amén. Entonces, nos vamos a quedar ahí y como les digo, si ustedes quieren, nos sábado lo que puedan a las 5 de la tarde. Amén. Los bendiga. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Pastor, adelante. Tenemos el tiempo arriba, no podemos decir nada más, pero gracias por participar esta semana. Les repito nuevamente, recuerden la próxima semana, solo entren a la página, entren unos 10 minutitos antes y tomen los botoncitos y entren desde ahí, por favor. Comuníquenle a todos los hermanos que ustedes puedan y háganle saber que desde la página web es que se está entrando a los servicios, para que, como hay inconveniente a veces con el envío de los mensajes, pues entran a la página de la iglesia y entran desde ahí. Y no solamente las personas de la iglesia, cualquiera puede entrar. Y también que en la página de la iglesia se transmiten todos los servicios en vivo. Para los que no quieren participar, pueden disfrutar del servicio sin tener que participar. Amén.